La mañana en que Diego Castellanos vio el colibrí posarse en su ventana, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No era un colibrí común. Sus plumas brillaban con un resplandor imposible, como si llevara consigo fragmentos de estrellas atrapadas en su diminuto cuerpo. Durante 42 años, Diego había vivido una existencia gris en la Ciudad de México, trabajando como restaurador de libros antiguos en el Museo Nacional de Antropología, invisible para el mundo, olvidado incluso por su propia familia. Pero ese colibrí lo miraba con una intensidad que helaba la sangre, y en sus ojos, negros como el obsidiana, Diego vio algo que no debería ser posible: reconocimiento, como si el ave lo conociera desde antes del tiempo mismo. Cuando el colibrí dejó caer una pequeña piedra tallada en el alféizar antes de desaparecer en un destello de luz turquesa, Diego sintió que las paredes de su realidad comenzaban a resquebrajarse. La piedra llevaba un glifo que él había visto solo una vez, en un códice prohibido que todos juraban que nunca había existido, un símbolo que prometía poder ilimitado o destrucción absoluta. Y ahora, ese símbolo palpitaba en su mano con un calor vivo, esperando. Diego Castellanos nunca había sido alguien importante. A sus 42 años, su vida podía resumirse en una rutina tan predecible como el cambio de estaciones. Levantarse a las 6 de la mañana en su departamento de Coyoacán, preparar café instantáneo demasiado amargo, tomar el metro hasta Chapultepec y sumergirse en el silencio polvoriento del archivo del museo donde trabajaba. Su trabajo consistía en restaurar documentos antiguos, pergaminos frágiles que se deshacían al menor contacto, códices prehispánicos que guardaban secretos que nadie más parecía interesado en descubrir. Era un trabajo que requería paciencia infinita y manos delicadas, cualidades que Diego poseía en abundancia. Lo que no tenía era pasión, propósito o la sensación de que su existencia importaba en lo más mínimo. Su esposa Mónica lo había dejado 3 años atrás. «Eres como un fantasma, Diego», le había dicho mientras empacaba sus maletas. «Vives en el pasado, con tus muertos y tus papeles viejos. Ya no sé si realmente estás vivo o si solo finges estarlo». Él no había tenido respuesta, tal vez porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Sus hijos, 2 adolescentes que ahora vivían con su madre en Querétaro, rara vez contestaban sus mensajes. Su padre había fallecido cuando Diego tenía 20 años y su madre, consumida por el Alzheimer, ya no lo reconocía en el asilo donde pasaba sus últimos días. No tenía amigos cercanos. Sus colegas en el museo lo trataban con la cortesía distante que se reserva para los muebles útiles, pero olvidables. Diego Castellanos era, en todos los sentidos que importaban, invisible. Esa mañana de septiembre había comenzado como cualquier otra. El cielo sobre la Ciudad de México amanecía con ese gris amarillento que prometía lluvia, pero nunca la entregaba del todo. Diego preparó su café, se vistió con la misma camisa de algodón azul que usaba cada martes y se dispuso a salir cuando algo captó su atención. Un destello de color en la ventana de su cocina. Se acercó lentamente, entrecerrando los ojos. Ahí, posado en el alféizar exterior, había un colibrí. Pero no era cualquier colibrí. Sus plumas eran de un verde esmeralda tan intenso que parecía emitir luz propia, con destellos de turquesa y violeta que danzaban sobre su cuerpo, diminuto como si fueran llamas líquidas. Su garganta brillaba con un rojo carmesí imposible, el color de la sangre fresca bajo la luz del sol. Diego había visto colibríes antes. Eran comunes en los jardines de Coyoacán, pero nunca uno como este. El ave lo miraba directamente, sin el nerviosismo característico de su especie. Sus ojos eran 2 puntos de obsidiana pulida, profundos y antiguos, y en ellos Diego vio algo que lo hizo retroceder involuntariamente: inteligencia, propósito, reconocimiento. Como hipnotizado, Diego abrió la ventana.
El colibrí no se movió, apenas batió sus alas para mantenerse suspendido en el aire. Luego, con un movimiento deliberado que no parecía propio de un ave, dejó caer algo del pico. Una pequeña piedra cayó sobre el alféizar con un clic suave. Diego extendió la mano temblorosa para tomarla, y en el momento en que sus dedos rozaron la superficie de la piedra, sintió una descarga de calor que le recorrió el brazo como electricidad. El colibrí emitió un trino que sonó extrañamente musical, casi como palabras en un idioma que Diego no conocía, pero que de alguna manera comprendía. Recuerda. Y entonces, en un destello de luz turquesa tan brillante que Diego tuvo que cerrar los ojos, el colibrí desapareció. No voló, simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Diego abrió lentamente la palma de su mano. La piedra era del tamaño de una moneda de 10 pesos, perfectamente circular, tallada en jade verde oscuro. En su superficie, grabado, con una precisión microscópica, había un glifo que hizo que el corazón de Diego se detuviera por un instante. Era el símbolo de Huitzilopochtli, el dios azteca de la guerra y el sol. Pero no era la representación común que aparecía en los libros de texto o en las estelas del Templo Mayor. Este era el símbolo secreto, el verdadero nombre del dios, el glifo que supuestamente otorgaba acceso a los conocimientos prohibidos de los Tlamatinime, los sabios antiguos que guardaban los secretos del universo. Diego lo sabía porque lo había visto exactamente una vez en su vida. 10 años atrás, cuando era un restaurador junior recién llegado al museo, un colega mayor llamado el profesor Arturo Menéndez le había mostrado un códice que acababa de llegar de una colección privada en Veracruz. Era un documento extraordinario, pintado sobre piel de venado curtida, con ilustraciones de una calidad que rivalizaba con los grandes códices como el Borgia o el Fejerbari Mayer. Pero había algo extraño en él. El documento describía un ritual que ningún otro códice mencionaba, un pacto entre los antiguos sacerdotes y seres que el texto llamaba los guardianes del tiempo circular. Según el códice, estos seres no eran dioses en el sentido tradicional, sino entidades que existían fuera del flujo normal del tiempo, observando y ocasionalmente interviniendo en los asuntos humanos. El ritual descrito permitía a un iniciado comunicarse con estos guardianes y, potencialmente, obtener acceso a conocimientos del pasado y del futuro. Pero tenía un precio terrible. El iniciado debía ofrecer algo que no podía recuperar, no sangre ni objetos materiales, sino recuerdos, memorias específicas que los guardianes consideraban valiosas. Y en el centro del códice, marcando la sección más importante del ritual, estaba ese glifo, el mismo que ahora Diego sostenía en su mano, tallado en jade, pulsando con un calor que no debería ser posible. El profesor Menéndez había estudiado el códice durante 3 días antes de que los directores del museo lo visitaran. Hubo una reunión a puerta cerrada, voces elevadas, y al día siguiente, el códice había desaparecido. Los directores afirmaron que había sido devuelto a su dueño original, pero el profesor Menéndez le había dicho a Diego en voz baja, «Lo destruyeron. Dijeron que era una falsificación, pero yo sé la verdad. Era demasiado peligroso, mostraba cosas que no deberíamos saber». Una semana después, el profesor Menéndez renunció abruptamente y se mudó a Oaxaca. Diego intentó contactarlo varias veces, pero el viejo académico nunca respondió. Eventualmente, Diego escuchó que había fallecido de un infarto 2 años más tarde. Y ahora, una década después, ese símbolo había regresado a él, traído por un colibrí imposible que lo había mirado como si lo conociera desde siempre. Diego cerró el puño alrededor de la piedra, sintiendo su calor atravesar su piel. Por primera vez en años, quizás por primera vez en su vida, sintió algo más que la gris monotonía de su existencia.
Sintió que estaba a punto de cruzar un umbral del que no podría regresar. Diego no fue a trabajar ese día. No podía. Cada vez que intentaba soltar la piedra de jade, sentía una compulsión casi física de sostenerla, como si hubiera sido diseñada específicamente para su mano. El calor que emanaba no era desagradable, sino más bien reconfortante, como el calor de una taza de chocolate caliente en una mañana fría. Pero más perturbador que el calor era lo que la piedra hacía a su mente. Sentado en su pequeña sala, con las cortinas cerradas y el teléfono silenciado, Diego comenzó a experimentar algo extraordinario. Cuando cerraba los ojos y concentraba su atención en la piedra, comenzaban a aparecer imágenes en su mente. No eran recuerdos suyos, estaba seguro de eso, sino más bien visiones de lugares que nunca había visitado. Vio una plaza enorme rodeada de pirámides escalonadas, con miles de personas vestidas con mantas de algodón bordadas y plumas brillantes. Vio sacerdotes con máscaras de turquesa realizando rituales en la cima de un templo cuyas escaleras estaban manchadas de rojo. Vio el cielo nocturno sin contaminación lumínica, con las estrellas brillando como diamantes sobre obsidiana, y constelaciones que parecía conocer íntimamente, aunque nunca las había estudiado. Y vio el colibrí, una y otra vez, apareciendo en momentos cruciales de estas visiones, posado en el hombro de un sacerdote mientras éste leía las estrellas, revoloteando sobre un códice mientras un tlacuilo, un escriba, pintaba sus páginas, guiando a un guerrero a través de un bosque oscuro hacia un lugar secreto. El colibrí era más que un ave, era un mensajero, un guardián, un símbolo de algo mucho más antiguo y profundo de lo que Diego había imaginado. Cuando finalmente abrió los ojos, ya era media tarde. Su estómago gruñía de hambre, pero la sensación de urgencia que lo consumía era más fuerte que cualquier necesidad física. Necesitaba respuestas, y sabía exactamente dónde buscarlas. El Museo Nacional de Antropología guardaba uno de los archivos más completos de documentos prehispánicos y coloniales en toda América Latina. Pero como cualquier institución grande, también tenía sus secretos, secciones del archivo que no aparecían en los catálogos oficiales, documentos clasificados como sensibles, por razones que rara vez se explicaban. Diego, después de 20 años trabajando allí, conocía la existencia de uno de estos archivos secretos. Estaba ubicado en el sótano más bajo del edificio, en una sección que oficialmente se usaba para almacenamiento de equipo obsoleto. Se necesitaba una clave de acceso especial para entrar, y solo un puñado de personas la tenían. El profesor Menéndez había sido una de ellas, y antes de irse le había dado la clave a Diego. «Algún día podrías necesitar esto», le había dicho el viejo académico, presionando un papel doblado en la mano de Diego. «Pero ten cuidado. Hay cosas ahí abajo que pueden cambiar la forma en que ves el mundo, y una vez que eso sucede, no hay vuelta atrás». Diego nunca había usado la clave. Durante 10 años la había guardado en un cajón de su escritorio, tratándola como una curiosidad más que como una tentación real. Pero ahora, con la piedra de jade quemando en su bolsillo y las visiones todavía danzando detrás de sus párpados, supo que había llegado el momento. Esa noche, después de que el museo cerró al público y la mayoría del personal se fue a casa, Diego regresó al edificio. Usó su identificación para entrar por la entrada del personal, saludando con un gesto al guardia de seguridad nocturno, quien apenas levantó la vista de su teléfono. Los pasillos del museo de noche tenían una cualidad casi sobrenatural. Las vitrinas llenas de artefactos antiguos proyectaban sombras extrañas bajo las luces de emergencia. Las máscaras ceremoniales parecían seguirlo con ojos vacíos. El enorme calendario azteca en el vestíbulo principal parecía pulsar con un ritmo propio, como un corazón de piedra. Diego bajó las escaleras hacia los niveles de almacenamiento.
Primero, el primer sótano, donde se guardaban las piezas en proceso de restauración. Luego, el segundo, donde estaban los archivos normales. Y finalmente, usando una escalera de servicio que pocos conocían, bajó al tercer sótano. Aquí, el aire era diferente, más frío, más denso, cargado con el olor a papel viejo y algo más, algo que Diego no podía identificar del todo. Una esencia de antigüedad que iba más allá de los años, como si este lugar existiera ligeramente fuera del tiempo normal. Al final de un corredor estrecho, encontró la puerta de metal sin identificación. Había un teclado numérico moderno instalado a un lado, incongruente contra las paredes de concreto manchadas. Diego sacó el papel amarillento de su cartera y tecleó los números con manos temblorosas. 52-13-018. La fecha en el calendario azteca que marcaba el inicio de la quinta era, la era actual, según la cosmología mexica. La puerta emitió un clic suave y se abrió con un suspiro, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Detrás de ella había una habitación más grande de lo que Diego esperaba. Las paredes estaban forradas con estanterías de metal del piso al techo, y estas estanterías estaban llenas de cajas de archivo, tubos de documentos enrollados y objetos envueltos en telas protectoras. Una mesa larga ocupaba el centro de la habitación, con una lámpara de lectura anticuada y una silla de madera. Diego encendió las luces fluorescentes. Parpadearon antes de estabilizarse, bañando la habitación con su luz fría y clínica. No sabía por dónde empezar. Caminó lentamente por los pasillos formados por las estanterías, leyendo las etiquetas cuando las había. Muchas cajas no tenían marcas o estaban etiquetadas con códigos que no significaban nada para él. Pero entonces encontró una sección donde las etiquetas eran más descriptivas. Códices no catalogados, origen disputado, artefactos decomisados, colección, fuentes 1987, documentos coloniales, Inquisición, casos de idolatría. Se detuvo frente a esta última caja. La Inquisición española había sido meticulosa en documentar los casos de pueblos indígenas acusados de continuar con prácticas religiosas paganas después de la conquista. Estos documentos a menudo contenían descripciones detalladas de los rituales que los inquisidores estaban tan ansiosos por erradicar. Diego bajó la caja y la llevó a la mesa. Dentro había docenas de legajos atados con cintas descoloridas. Comenzó a hojearlos uno por uno. La mayoría eran casos rutinarios, acusaciones de curanderos usando hierbas demoníacas, festividades secretas en honor a los viejos dioses, posesión de ídolos ocultos. Pero entonces encontró algo diferente, un legajo más grueso que los demás, con sellos de cera rota en la cubierta. La fecha era 1591. El caso involucraba a un grupo de nobles indígenas en Texcoco que habían sido descubiertos realizando un ritual de herejía extrema en una cueva secreta en las montañas cercanas. Diego leyó el testimonio con creciente fascinación. Según los documentos, los acusados admitieron bajo tortura que estaban tratando de contactar a entidades ancestrales que existen entre los momentos del tiempo. Describieron un ritual complejo que requería sacrificios específicos, no de sangre, sino de recuerdos personales, que debían ser ofrecidos al fuego sagrado, mientras se recitaban encantamientos en náhuatl antiguo. El propósito del ritual, según confesaron, era obtener conocimiento del pasado olvidado y del futuro aún no escrito. Los inquisidores consideraron esto como brujería diabólica de la peor clase. Los acusados fueron quemados en la hoguera públicamente como advertencia. Pero lo que hizo que el corazón de Diego se acelerara fue un anexo al final del legajo, un dibujo realizado por uno de los escribas de la Inquisición, copiado de un ídolo encontrado en la cueva donde se realizaba el ritual. Era el mismo glifo que Diego ahora llevaba en su bolsillo, tallado en jade verde.
Debajo del dibujo, el escriba había anotado: los herejes afirmaban que este símbolo era la llave para abrir la puerta entre los mundos, y que había sido dado a sus ancestros por un mensajero que tomaba la forma de un ave pequeña, de plumas brillantes, que ellos llamaban Huitzilín, el colibrí sagrado. Diego sintió que el aire salía de sus pulmones. Todo encajaba de una manera que era a la vez aterradora y emocionante. La piedra, el colibrí, las visiones. No estaba perdiendo la cordura, estaba siendo llamado, elegido de alguna manera, para redescubrir un conocimiento que había sido suprimido durante siglos. Pero ¿por qué él? ¿Qué tenía Diego Castellanos, un restaurador de libros de mediana edad, sin nada extraordinario en su vida que lo hacía digno de este llamado? Continuó buscando en el archivo durante horas. Encontró más referencias al mismo ritual en diferentes épocas y lugares, siempre suprimido, siempre castigado, pero nunca completamente erradicado. Encontró menciones de una sociedad secreta de sabios que había preservado el conocimiento antiguo a través de los siglos, pasándolo de maestro a discípulo en un linaje ininterrumpido. Y encontró un nombre que se repetía en varios documentos: Cuauhtémoc, no como el último emperador azteca que todos conocían, sino como el título de un guardián, el que desciende como águila, que protegía el conocimiento más sagrado de los antiguos. Según estos documentos, siempre había un Cuauhtémoc en cada generación. Cuando uno moría, otro era elegido por los guardianes para tomar su lugar. Y la señal de que uno había sido elegido era siempre la misma: un colibrí que aparecía portando el glifo sagrado. Diego se recostó en la silla, sintiendo el peso de esta revelación. Si estos documentos eran verdaderos, y cada fibra de su ser le decía que lo eran, entonces él no había sido elegido al azar. De alguna manera, los guardianes lo habían estado observando, esperando el momento correcto para revelarse. Pero ¿cuál era ese momento? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? La respuesta llegó en la forma de otro documento, este más reciente. Estaba en una caja marcada Investigaciones inconclusas, siglo XX. Era un cuaderno de notas escrito a mano, con la letra apretada y angular del profesor Menéndez. Diego lo abrió con reverencia. Las primeras páginas contenían observaciones sobre el códice que Menéndez le había mostrado una década atrás, el mismo que supuestamente había sido destruido. Pero Menéndez había hecho copias detalladas de las secciones más importantes antes de que desapareciera. Y en las últimas páginas del cuaderno, fechadas apenas una semana antes de su repentina partida, Menéndez había escrito: «He descubierto la verdad, y es más extraordinaria y terrible de lo que imaginé. Los guardianes son reales, no son dioses ni demonios, sino observadores de una línea temporal que se está acercando a un punto de convergencia crítico. Según mis cálculos, basados en el calendario mesoamericano y en los patrones astronómicos descritos en los códices, este punto de convergencia ocurrirá en aproximadamente una década. Cuando llegue ese momento, uno de 3 futuros posibles se manifestará, dependiendo de las acciones de aquellos que poseen el conocimiento antiguo. El primero es un futuro de iluminación, donde la humanidad recuerda su conexión con el cosmos y los ciclos naturales del tiempo. El segundo es un futuro de olvido, donde la humanidad continúa por su camino actual de desconexión y eventualmente se autodestruye. El tercero es un futuro de transformación violenta, donde el antiguo conocimiento es usado como arma por aquellos que no comprenden su verdadero propósito. Los guardianes no pueden intervenir directamente. Las leyes que gobiernan su existencia lo prohíben, pero pueden elegir a un mediador, alguien que pueda actuar en el mundo material para influir en cuál de estos futuros se manifiesta. Me han mostrado quién será ese mediador. No puedo revelar su identidad en este cuaderno por su propia protección, pero está cerca.
más cerca de lo que imagina. Trabaja en silencio, restaurando fragmentos del pasado sin saber que pronto será llamado a restaurar el futuro. Cuando sea elegido, enfrentará una prueba terrible. Deberá decidir qué recuerdos sacrificar para obtener el conocimiento necesario. Y debe hacerlo sabiendo que una vez que cruce ese umbral, dejará de ser quien era. Se convertirá en el Cuauhtémoc de esta era, con todas las responsabilidades y peligros que eso conlleva. Si estás leyendo esto, viejo amigo, entonces sabes que he huido, no por cobardía, sino porque he visto lo que me espera si me quedo. He visto mi propio final, y no es agradable. Los hay que no quieren que este conocimiento sea redescubierto, que prefieren el segundo futuro, el olvido, porque les da poder. Cuídate, confía en el colibrí, y recuerda, el tiempo no es lineal. Lo que parece un final puede ser solo otro comienzo. El cuaderno terminaba ahí. Diego lo cerró lentamente, sus manos temblando. Menéndez había sabido todo esto 10 años atrás, y había huido para protegerse, o tal vez para proteger a Diego, dándole tiempo de vivir una vida normal antes de que llegara el llamado. Y ahora el momento había llegado. El punto de convergencia que Menéndez había predicho estaba cerca. Diego podía sentirlo en la forma en que el mundo parecía estar conteniendo la respiración, como si la realidad misma estuviera esperando ver qué decisión tomaría. Podía ignorar todo esto, podía dejar la piedra en esta habitación secreta, subir las escaleras y regresar a su vida gris pero segura. En unos años se jubilaría, tal vez viajaría un poco y eventualmente moriría habiendo vivido una existencia completamente ordinaria. O podía aceptar el llamado, podía buscar completar el ritual, contactar a los guardianes y convertirse en algo más de lo que jamás había sido. Pero al hacerlo, perdería partes de sí mismo que nunca podría recuperar, recuerdos que definían quién era, su primer beso, el nacimiento de sus hijos, los últimos momentos con su padre. Cualquiera de estos podría ser el precio que los guardianes exigieran. Diego apagó la luz y se quedó sentado en la oscuridad de la habitación secreta, sintiendo el peso de la piedra de jade en su bolsillo y el peso aún mayor de la decisión que debía tomar. Y en la oscuridad escuchó algo imposible, el batir de alas diminutas. Una luz turquesa comenzó a brillar frente a él. El colibrí había regresado, suspendido en el aire en medio de la habitación sellada, rodeado por un aura de bioluminiscencia que no debería existir. Sus ojos de obsidiana lo miraban con una pregunta silenciosa. Diego Castellanos, hombre invisible, restaurador olvidado, esposo fallido y padre ausente, se puso de pie. Extendió su mano con la palma abierta, mostrando la piedra de jade que había estado esperando por 500 años para encontrar a su portador, y dijo en voz alta, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz, «Estoy listo, muéstrame el camino». El colibrí emitió su trino musical y el mundo se disolvió en luz. Cuando la luz se desvaneció, Diego ya no estaba en el sótano del museo. Estaba de pie en la cima de una pirámide bajo un cielo nocturno más claro de lo que había visto en toda su vida. Las estrellas brillaban con una intensidad casi violenta y reconoció constelaciones que no había estudiado, pero que de alguna manera conocía. Mamalhuastli, las estrellas de fuego usadas para encender la llama del fuego nuevo. Tianquistli, el mercado celestial. Citlaltlachtli, el juego de pelota de los dioses. La pirámide bajo sus pies era enorme, más grande que cualquiera que hubiera visto en las excavaciones modernas. Sus escalones eran perfectos, sin la erosión de siglos. A su alrededor, la ciudad se extendía en todas direcciones. Un vasto complejo de templos, palacios y casas, todo iluminado por antorchas que ardían con llamas de colores imposibles, verde, azul, violeta. «Esto no es real», murmuró Diego. «Es una visión, tiene que serlo». «¿Qué es real?», preguntó una voz detrás de él. Diego se giró bruscamente.
Un hombre estaba parado a pocos metros de distancia, vestido con una elaborada túnica de algodón, bordada con diseños geométricos y plumas de quetzal que capturaban la luz de las estrellas. Su rostro era angular, con la nariz aguileña característica de la nobleza mexica, y sus ojos brillaban con una inteligencia aguda. Pero lo más sorprendente era que Diego lo conocía, no personalmente, pero había visto su rostro en innumerables representaciones, en códices y murales, en esculturas y cerámicas. Nezahualcóyotl, susurró Diego, nombrando al legendario rey poeta de Texcoco, uno de los gobernantes más celebrados del México prehispánico. Pero tú moriste hace más de 500 años. El hombre sonrió con algo que podría haber sido tristeza. Sí y no. Morí en el año 6 pedernal, según tu calendario gregoriano, 1472. Pero el tiempo no funciona de la manera que ustedes creen. Los momentos importantes, los puntos de decisión, permanecen, acumulándose como capas de sedimento, esperando a aquellos que saben cómo acceder a ellos. Diego sintió que sus rodillas amenazaban con ceder. Esto era demasiado. Primero el colibrí, luego la piedra, los documentos secretos, y ahora esto, estar frente a una de las figuras más legendarias de la historia mesoamericana, como si estuvieran teniendo una conversación casual en la cima de una pirámide que no había existido durante siglos. No entiendo, dijo Diego. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Estás exactamente donde necesitas estar, respondió Nezahualcóyotl, gesticulando hacia la ciudad que se extendía debajo de ellos. Este es Tenochtitlan, en el apogeo de su poder, aproximadamente 2 años antes de que llegaran los conquistadores, pero también es un espacio entre momentos, una sala de espera en la arquitectura del tiempo. Los guardianes lo mantienen como un lugar de enseñanza y transformación. Los guardianes, repitió Diego, ¿qué son exactamente? Nezahualcóyotl se acercó al borde de la pirámide mirando hacia las estrellas. En mis poemas escribí sobre el Tloquenahuaque, el dueño del cerca y del junto, el que está en todas partes y en ninguna. Los sacerdotes comunes pensaban que me refería a Ometeotl, el dios dual de la creación, pero estaba describiendo algo más fundamental. Levantó su mano, y el cielo pareció responder. Las estrellas comenzaron a moverse, acelerándose hasta convertirse en ríos de luz que fluían en patrones complejos. El universo no es estático, continuó. El tiempo no es una línea recta desde el pasado hacia el futuro. Es un tejido vivo, constantemente creándose y recreándose a sí mismo. Y dentro de este tejido hay conciencias, antiguas más allá de la comprensión humana, que observan los patrones, que ven las posibilidades ramificándose en cada momento de decisión. Las estrellas se ralentizaron, formando una imagen, un árbol cósmico con innumerables ramas, cada una representando una línea temporal diferente. Los guardianes son estos observadores, dijo Nezahualcóyotl. No son dioses que exigen adoración, ni demonios que buscan almas. Son, ¿cómo lo dirías en tu época? Archivistas, bibliotecarios de la realidad. Preservan el conocimiento de todas las líneas temporales, todos los futuros posibles, para que cuando llegue un momento crítico, aquellos que están destinados a elegir tengan acceso a la sabiduría necesaria. Diego sintió la piedra de jade en su bolsillo, pulsando en sincronía con sus latidos. Y yo fui elegido para ser uno de estos elegidores. Fuiste llamado, corrigió Nezahualcóyotl. Hay una diferencia. Los guardianes no eligen, ellos llaman. Aquellos que responden al llamado se eligen a sí mismos. Y tú, Diego Castellanos, has pasado tu vida preparándote para este momento sin saberlo. ¿Preparándome? He pasado mi vida escondido entre libros viejos, invisible para todos, sin lograr nada importante. Exactamente, dijo Nezahualcóyotl con una sonrisa enigmática. Has aprendido a escuchar las voces del pasado. Has desarrollado la paciencia para descifrar mensajes que otros ignoran.
Y lo más importante, has experimentado lo que significa sentirse desconectado del flujo del tiempo, viviendo en el pasado mientras el presente pasa de largo. Esa desconexión, ese dolor, te ha preparado para comprender lo que está en juego. Se giró para enfrentar a Diego directamente, y la intensidad en sus ojos hizo que Diego tuviera que esforzarse para no apartar la mirada. Tu mundo, el mundo de 2025, está llegando a un punto de bifurcación crítico. La humanidad ha desarrollado un poder tecnológico que rivaliza con los dioses, pero ha perdido su conexión con los ritmos más profundos del tiempo y la naturaleza. Como resultado, están creando múltiples futuros catastróficos, líneas temporales donde la civilización colapsa de maneras cada vez más creativas. Las estrellas sobre ellos cambiaron de nuevo, mostrando imágenes que hicieron que Diego sintiera náuseas. Ciudades inundadas, cielos ardientes, multitudes hambrientas peleando por recursos escasos, máquinas inteligentes que habían superado a sus creadores. Pero, continuó Nezahualcóyotl, también existe la posibilidad de otro futuro, uno donde la humanidad recuerda, donde reconecta con el conocimiento antiguo de cómo vivir en armonía con los ciclos del tiempo. Los guardianes no pueden forzar este futuro, solo pueden asegurarse de que la opción esté disponible cuando llegue el momento de decidir. ¿Y cuándo es ese momento?, preguntó Diego, aunque algo en su interior ya conocía la respuesta. Pronto, muy pronto, dentro de tu vida, ciertamente. Por eso fuiste llamado ahora y no en otra generación. Diego sintió el peso de esto asentándose sobre sus hombros como una capa de plomo. No soy especial, protestó. No soy un héroe. Soy solo yo, un hombre ordinario que no ha hecho nada extraordinario en 42 años de vida. Los héroes de las historias antiguas rara vez eran especiales al principio, respondió Nezahualcóyotl gentilmente. Quetzalcóatl era un sacerdote estudioso antes de convertirse en el dios del viento y la sabiduría. Huitzilopochtli era el más pequeño de los 400 hermanos antes de convertirse en el sol de guerra. La grandeza no es algo que uno posee, es algo que uno se convierte a través de la elección y el sacrificio. Extendió su mano, y en su palma apareció una flama que ardía sin consumir su piel. La flama era del mismo color turquesa que la luz del colibrí. El ritual que necesitas completar es simple en concepto, pero devastador en ejecución. Debes ofrecer 3 recuerdos a los guardianes, 3 momentos de tu vida que te definieron, que hicieron de ti quien eres. A cambio, recibirás el conocimiento que necesitas para cumplir tu propósito. ¿Qué tipo de conocimiento?, preguntó Diego, mirando fijamente la flama turquesa. Verás, las líneas temporales, pasado, presente y futuro, como los guardianes las ven. Comprenderás los patrones que conducen a cada posible resultado. Y más importante, sabrás exactamente qué acciones debes tomar para hacer que el futuro deseable sea más probable. Pero perderé los recuerdos, dijo Diego lentamente. Partes de mí mismo que nunca podré recuperar. Sí, los recuerdos no desaparecerán completamente. Conocerás los hechos de lo que sucedió. Pero la experiencia emocional, la sensación de haber vivido esos momentos, se desvanecerá como un sueño al despertar. Te sentirás diferente, como si esas experiencias le hubieran sucedido a otra persona. Diego pensó en su vida. ¿Qué recuerdos definen quién era? Su primer amor en la preparatoria, los nervios y la emoción de ese primer beso torpe, el nacimiento de su primer hijo, sosteniendo a ese ser diminuto y sintiendo una mezcla de amor feroz y terror absoluto. La última conversación con su padre antes de su muerte, palabras que nunca pudo olvidar aunque quisiera. Perder cualquiera de estos sería como amputar una parte de su alma. ¿Por qué los guardianes exigen esto?, preguntó, y no pudo evitar que un tono de amargura tiñera su voz. ¿Por qué no pueden simplemente dar el conocimiento libremente?
Porque el conocimiento sin precio no se valora, respondió Nezahualcóyotl. Y porque el acto de sacrificar algo precioso transforma al sacrificador. Cuando completes el ritual, no serás la misma persona que lo comenzó. Serás alguien que ha conocido el verdadero costo de la sabiduría, alguien que comprende que cada elección requiere renunciar a otras posibilidades. Se acercó más a Diego, colocando su mano sobre el hombro del hombre moderno. Te diré lo que nadie más te dirá. Tienes el derecho de rechazar esto. Puedes regresar a tu vida. Los guardianes llamarán a otro, eventualmente. Puede que sea demasiado tarde, puede que no, pero no estarás condenado por elegir tu propia paz sobre el destino del mundo. A veces, la valentía está en reconocer que uno no es el héroe de la historia. Diego cerró los ojos. En la oscuridad, detrás de sus párpados, vio su vida desplegándose, los años solitarios, los matrimonios fallidos, los hijos que apenas lo conocían, las noches interminables restaurando documentos que nadie leería, una vida vivida en los márgenes, siempre observando, nunca participando realmente. Y se preguntó, ¿qué había estado esperando todo este tiempo? Tal vez había estado esperando esto, este momento, esta elección, esta oportunidad de finalmente hacer algo que importara, aunque el costo fuera todo lo que era. Abrió los ojos y vio que el colibrí había aparecido, flotando en el aire entre él y Nezahualcóyotl. Su luz turquesa pulsaba como un corazón. ¿Cuándo debo realizar el ritual?, preguntó Diego. Nezahualcóyotl sonrió con algo que parecía orgullo. Ya comenzó en el momento en que decidiste aceptar, pero la parte que requiere tu participación consciente sucederá cuando regreses a tu tiempo. El colibrí te guiará al lugar sagrado, un sitio que ha servido como puerta entre los mundos desde antes de que se fundara Tenochtitlan. Allí, con la piedra de jade y el fuego ceremonial, hablarás tus recuerdos en voz alta y los dejarás ir. ¿Y después? Después, dijo Nezahualcóyotl, y su forma comenzó a volverse translúcida, como si estuviera hecho de humo. Ya no estarás solo. Los guardianes te reconocerán como uno de los suyos, no como igual, pero como aliado, y encontrarás que el mundo tiene muchos más aliados de los que crees. Otros que también han sido llamados, que también llevan fragmentos del conocimiento antiguo. El rey poeta estaba desvaneciendo, su voz volviéndose un eco. Recuerda mis palabras, Diego Castellanos. Las escribí hace 5 siglos, pero fueron para ti. ¿Acaso de verdad se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí, aunque sea jade se quiebra, aunque sea oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Y entonces Diego estaba de vuelta en el sótano del museo, sentado en la silla de madera, con los documentos esparcidos frente a él. Pero el colibrí seguía allí, brillando en la oscuridad, esperando. Diego se puso de pie, sus piernas curiosamente estables a pesar de todo lo que acababa de experimentar. Recogió el cuaderno del profesor Menéndez y lo guardó en su mochila. Luego siguió al colibrí fuera de la habitación secreta, a través de los pasillos del museo, hacia un destino que había estado esperando por él desde antes de que naciera. El momento de la transformación había llegado, y Diego Castellanos, el hombre invisible, estaba listo para convertirse en alguien que el mundo finalmente no podría ignorar. El colibrí lo condujo fuera del museo y hacia las calles nocturnas de la Ciudad de México. Diego esperaba que su presencia causara conmoción. Un ave brillante volando a través del tráfico de medianoche, pero nadie más parecía verlo. Los peatones pasaban sin mirar hacia arriba. Los conductores seguían con sus ojos fijos en la carretera. «Solo yo puedo verte», murmuró Diego comprendiendo. El ave era visible únicamente para aquellos que habían sido llamados, aquellos que llevaban la piedra de jade marcada con el glifo sagrado. Siguieron hacia el sur, alejándose del centro histórico.
El colibrí volaba con propósito, nunca dudando, tomando giros en calles secundarias que Diego apenas conocía. Pasaron por Coyoacán, atravesaron San Ángel y continuaron hacia las montañas que bordeaban la ciudad. Diego había tomado un taxi sin pensar mucho en ello, instruyendo al conductor que siguiera cierta ruta, mientras él seguía el vuelo del ave con los ojos. El taxista, un hombre mayor con cicatrices de acné en las mejillas, no hizo preguntas. Tal vez estaba acostumbrado a pasajeros extraños en el turno de noche. Eventualmente llegaron a un área que Diego vagamente reconocía: el Ajusco, una región montañosa al sur de la ciudad. Aquí el desarrollo urbano había cedido a bosques de pino y formaciones rocosas volcánicas. El aire era más frío, más limpio, cargado con el aroma de tierra húmeda y resina de árboles. «Hasta aquí puedo llegar, jefe», dijo el taxista, deteniéndose en un camino de tierra que se adentraba en el bosque. «Más allá no hay camino para el coche». Diego pagó y se bajó. El colibrí lo esperaba, suspendido en el aire a unos metros de distancia. Cuando Diego comenzó a caminar, el ave se movió también, manteniéndose siempre a una distancia constante, una luz turquesa en la oscuridad. El camino se volvió más empinado. Diego, que no había hecho ejercicio real en años, pronto se encontró jadeando. Sus piernas protestaban con cada paso. El sudor le corría por la espalda a pesar del frío de la noche. Pero no se detuvo. No podía. Sentía una compulsión casi magnética tirando de él hacia adelante, hacia el lugar donde el colibrí lo estaba conduciendo. Caminó durante lo que parecieron horas, aunque cuando revisó su teléfono solo habían pasado 40 minutos. El tiempo se sentía diferente aquí, más fluido, como si las reglas normales no aplicaran completamente. Finalmente, el ave se detuvo frente a una formación rocosa, un afloramiento de roca volcánica negra que sobresalía del suelo del bosque como los huesos de algún leviatán antiguo. En la base de la formación había una abertura, apenas lo suficientemente grande para que un hombre pudiera pasar agachándose. El colibrí voló dentro de la abertura, y su luz turquesa iluminó el interior con un resplandor fantasmal. Diego se arrodilló frente a la entrada, mirando hacia la oscuridad. Cada instinto de supervivencia le gritaba que no entrara, que diera la vuelta y corriera de regreso a la seguridad de la civilización. Pero había cruzado demasiados umbrales esta noche para retroceder ahora. Se agachó y entró en la cueva. Adentro, el espacio era más grande de lo que parecía desde fuera. El techo se elevaba hasta perderse en sombras, y las paredes estaban cubiertas con lo que al principio parecían formaciones naturales de roca, pero que Diego pronto reconoció como petroglifos, imágenes talladas en la piedra hace siglos, tal vez milenios. Había espirales que representaban el movimiento del tiempo, figuras humanas con brazos extendidos hacia el cielo, animales que podrían haber sido jaguares o serpientes emplumadas. Y en el centro de la pared más grande, claramente visible incluso a la tenue luz del colibrí, el glifo de Huitzilopochtli, idéntico al que Diego llevaba en su bolsillo. El colibrí voló hacia el centro de la cueva, donde había un círculo de piedras que formaban un hoyo de fuego primitivo. Dentro del círculo, alguien o algo había colocado leña seca y copal, la resina aromática que los antiguos mexicas usaban en sus ceremonias. Diego se acercó lentamente. Junto al hoyo de fuego había 3 objetos cuidadosamente dispuestos: un cuchillo de obsidiana con el mango envuelto en cuero desgastado, un cuenco de cerámica pintado con diseños geométricos rojos y negros, y un códice pequeño, no más grande que un cuaderno moderno, envuelto en tela de algodón. Con manos temblorosas, Diego desenvolvió el códice. Las páginas eran de papel amate,
el papel hecho de corteza que los pueblos mesoamericanos habían usado durante milenios. Las ilustraciones eran exquisitas, pintadas con pigmentos minerales que aún conservaban su vibrancia después de todos estos años. Era un manual de instrucciones. Las primeras páginas mostraban un colibrí, su colibrí, apareciendo ante diferentes figuras a lo largo de la historia. Diego reconoció algunas: un sacerdote azteca con elaborado tocado de plumas, un guerrero maya con pintura facial ceremonial, incluso lo que parecía ser un fraile español de la era colonial, su rostro dividido entre fascinación y horror ante el ave imposible. Cada figura recibía la piedra de jade, cada figura emprendía un viaje, y cada figura terminaba aquí, en este lugar sagrado, realizando el ritual. Las páginas siguientes describían el ritual en detalle pintoresco. Diego tuvo que esforzarse para traducir mentalmente el náhuatl antiguo, usando todo lo que había aprendido en 2 décadas de trabajar con documentos históricos. Primero, debía encender el fuego usando el método tradicional, fricción de madera contra madera, sin herramientas modernas. El fuego debía ser ganado, no regalado. Segundo, debía colocar copal en las llamas y dejar que el humo perfumara el espacio. El copal abriría las puertas entre los mundos, haciendo que el lugar sagrado resonara con las frecuencias de los guardianes. Tercero, debía sostener la piedra de jade sobre su corazón y recitar una invocación en náhuatl. Las palabras estaban escritas fonéticamente en el códice, con pequeños glifos que indicaban la pronunciación correcta. Y cuarto, el paso más difícil, debía hablar sus 3 recuerdos en voz alta, con total honestidad, sin omitir detalles dolorosos o vergonzosos. Cada recuerdo debía ser ofrecido al fuego, mientras aún sostenía la piedra sobre su corazón. Cuando terminara, los guardianes tomarían lo que les había sido ofrecido y darían a cambio lo que había sido prometido. O al menos, eso era lo que el códice afirmaba. No había garantías, no había cláusulas de escape. Una vez que comenzara, tendría que completar el ritual o enfrentar consecuencias que el códice describía vagamente como desacoplamiento temporal, lo que sonaba profundamente perturbador. Diego se sentó en el suelo junto al hoyo de fuego, las piernas cruzadas, sacó la piedra de jade de su bolsillo y la sostuvo en ambas manos, sintiendo su calor familiar. El colibrí se posó en el borde del círculo de piedras, observándolo con esos ojos antiguos. ¿Últimas oportunidades para arrepentirme?, preguntó Diego en voz alta. No esperaba respuesta, pero el ave inclinó la cabeza de una manera que parecía significar: siempre puedes elegir, pero si lo haces, elige conscientemente, no por miedo. Diego respiró profundamente varias veces, centrándose. Luego tomó los palos de madera que habían sido dejados para él y comenzó el laborioso proceso de encender fuego por fricción. Le tomó casi 1 hora. Sus manos se llenaron de ampollas, sus brazos ardían con el esfuerzo, pero finalmente una brasa pequeña comenzó a brillar en la madera. La transfirió cuidadosamente a un nido de yesca seca, sopló gentilmente y vio cómo las llamas lamían a la vida. El primer paso estaba completo. Agregó la leña preparada al fuego, construyéndolo hasta que las llamas danzaran con fuerza. Luego colocó trozos de copal en las brasas. El humo blanco se elevó inmediatamente, llenando la cueva con su aroma dulce y resinoso. Un olor que Diego asociaba con museos y artefactos antiguos, pero que aquí era vivo, potente, casi abrumador. El humo no se elevaba naturalmente. En cambio, se movía en patrones específicos, formando espirales que recordaban a los petroglifos en las paredes. Diego sintió que el aire se volvía más denso, cargado con una presencia que no podía ver, pero que definitivamente podía sentir. Los guardianes estaban prestando atención. Sostuvo la piedra de jade sobre su corazón con ambas manos y comenzó a recitar la invocación.
Su náhuatl era rudimentario, académico, pero hizo lo mejor que pudo. Intloque innahuaque, ipalnemojuani, moyocoyani, nitlatlautilia, inmotemachtihualistli. Oh dueño del cerca y del junto, dador de vida, inventor de sí mismo, te ruego tu enseñanza. Las palabras fluían más fácilmente de lo que esperaba, como si algo dentro de él recordara cómo pronunciarlas correctamente. El humo de copal comenzó a brillar con la misma luz turquesa del colibrí. Las paredes de la cueva parecieron alejarse, expandiéndose hasta que Diego no pudo ver dónde terminaban. Era el momento. Tenía que elegir 3 recuerdos para sacrificar, 3 momentos que lo habían definido, y mientras miraba el fuego y sentía el calor de la piedra contra su pecho, supo cuáles debían ser. Mi primer recuerdo, comenzó, y su voz sonó extraña en el espacio alterado de la cueva. Es del día en que conocí a mi padre. Realmente lo conocí, no como el gigante distante de mi infancia, sino como un hombre. Diego cerró los ojos y dejó que el recuerdo lo inundara. Tenía 19 años. Su padre acababa de ser diagnosticado con cáncer de páncreas. Los doctores le daban 6 meses. Estaban sentados en el balcón del departamento de sus padres, bebiendo cerveza mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Siempre quise ser arqueólogo, le había dicho su padre de repente. ¿Lo sabías? Cuando era joven, soñaba con descubrir ciudades perdidas, con desenterrar secretos enterrados, pero luego tu madre quedó embarazada de ti y necesitaba un trabajo estable, así que me convertí en contador. Diego nunca había sabido esto. Su padre, el hombre serio que siempre olía a papel y tinta de oficina, había tenido sueños. ¿Te arrepientes?, preguntó Diego. Su padre consideró la pregunta por un largo momento. No del resultado, dijo finalmente. Tú y tu hermana valen cualquier sueño no cumplido, pero me arrepiento de no enseñarte algo importante, que está bien tener sueños imprácticos, que una vida sin magia es una vida a medias. Bebieron en silencio mientras las luces de la ciudad se encendían una por una como estrellas terrestres. Prométeme algo, dijo su padre. Cuando yo me vaya, no te conformes solo con sobrevivir. Busca la magia, Diego. Está ahí afuera, esperando a que la encuentres. Diego había prometido. Y luego había pasado las siguientes 2 décadas haciendo exactamente lo contrario, conformándose, sobreviviendo, existiendo sin realmente vivir. Ofrezco este recuerdo, dijo Diego en voz alta, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El momento en que mi padre me pidió que buscara la magia, que me enseñó que los sueños importan más que la seguridad. La piedra de jade se calentó hasta casi quemar. Diego sintió algo desgarrándose dentro de él. No dolorosamente, pero definitivamente. Era como si una parte de su alma se estuviera desprendiendo, flotando hacia el fuego. El humo turquesa se espesó, y dentro de él Diego vio imágenes del recuerdo que acababa de ofrecer. Vio a su padre, vio el balcón, vio las cervezas y el atardecer, y luego las imágenes se dispersaron como humo en el viento, desvaneciéndose en el aire. Cuando el proceso terminó, Diego aún sabía los hechos del recuerdo. Sabía que había sucedido, pero la sensación emocional, el calor de ese momento, la conexión profunda con su padre se había ido. Era como leer sobre la experiencia de otra persona en un libro. Parte de él se había ido para siempre. Mi segundo recuerdo, continuó Diego, su voz ahora más firme, aunque las lágrimas seguían fluyendo, es del nacimiento de mi primer hijo. Cerró los ojos de nuevo. La sala de partos olía a antiséptico y algo más primitivo. Sudor, sangre, vida comenzando. Mónica llevaba 18 horas de parto. Estaba exhausta, furiosa con él por haberle hecho esto, pero también ferozmente determinada. Y entonces, después de un último empujón que hizo que Diego pensara que ella podría partirse en 2, el bebé emergió. Un niño, su hijo. La enfermera lo limpió rápidamente y lo colocó sobre el pecho de Mónica.
El bebé, tan pequeño, tan imposiblemente frágil, abrió los ojos y miró directamente a Diego. En ese momento, Diego sintió algo que nunca había experimentado antes. Un amor tan vasto que daba miedo. Una conexión tan profunda que era casi dolorosa. Este ser diminuto era parte de él, pero también era completamente propio. Y Diego supo, con certeza absoluta, que mataría o moriría por protegerlo. Mateo, susurró Mónica. Habían elegido el nombre semanas atrás, pero ahora sonaba perfecto, definitivo. Diego tomó la mano diminuta de su hijo, apenas más grande que su pulgar, y sintió que cada prioridad en su vida se reordenaba instantáneamente. «Ofrezco este recuerdo», dijo Diego. «El momento en que sostuve a mi hijo por primera vez. El momento en que comprendí qué significaba amar más allá de uno mismo. De nuevo, el calor. De nuevo, el desgarramiento». Diego vio el recuerdo proyectarse en el humo. Mónica exhausta pero radiante. El bebé pequeño, sus propios ojos llenos de lágrimas de alegría. Y luego dispersarse. Y de nuevo, cuando terminó, los hechos permanecieron, pero la emoción se había ido. Sabía que había tenido un hijo. Sabía que el evento había sido significativo. Pero ya no podía sentir ese amor feroz y protector que lo había transformado en padre. Dos partes de sí mismo, entregadas a los guardianes, una más por dar. «Mi tercer recuerdo», dijo Diego, y su voz se quebró. «Es del último día que mi esposa me amó. Este era el más difícil, el más doloroso, pero también el más honesto. Habían estado casados por 15 años. Los últimos 5 habían sido difíciles. Discusiones sobre dinero, sobre tiempo, sobre lo que cada uno necesitaba del otro. Diego se había retirado cada vez más a su trabajo, usando los archivos del museo como escape de las realidades de un matrimonio que se estaba desmoronando. Pero ese día, un sábado de junio soleado y cálido, Mónica había planeado un picnic en Xochimilco. Habían rentado una trajinera, una de esas barcas coloridas que flotaban por los canales antiguos, y habían llevado comida y vino. Por unas horas habían sido ellos mismos de nuevo, jóvenes, enamorados, llenos de posibilidades. Mónica había reído esa risa genuina que Diego no había escuchado en meses, cuando un mariachi en una barca cercana les había dedicado una canción ridículamente romántica. «Te amo», le había dicho ella mientras flotaban bajo los sauces llorones con sus dedos entrelazados. «Incluso cuando es difícil, incluso cuando me frustras, te amo». Y Diego lo había sentido. Ese amor que ella tenía por él, real y palpable como el sol en su piel. Pero no había durado. 2 semanas después tuvieron otra pelea, y otra, y gradualmente el amor en los ojos de ella se había transformado en cansancio, luego en resignación y finalmente en indiferencia. Ese día en Xochimilco había sido la última vez que Mónica lo había amado verdaderamente. Diego lo sabía, aunque nunca se lo había admitido a sí mismo hasta ahora. «Ofrezco este recuerdo», dijo Diego, y su voz era apenas un susurro. «El último día que alguien me amó sin reservas, el día en que aún era digno de amor». El calor de la piedra era casi insoportable ahora. Las lágrimas de Diego caían sobre su superficie pulida, evaporándose instantáneamente. El recuerdo se proyectó en el humo turquesa, la trajinera, el canal, la risa de Mónica, sus manos entrelazadas, y luego, como los otros, se dispersó en la nada. Y con su partida, Diego sintió que algo fundamental dentro de él se rompía y se recomponía en una forma diferente. Ya no era el hombre que había sido. Las experiencias que lo habían definido, su conexión con su padre, el amor por su hijo, la última vez que había sido amado, seguían existiendo como hechos, pero ya no lo anclarían emocionalmente. Era libre de una manera aterradora, ligero pero también vacío. El fuego estalló repentinamente, las llamas alcanzando el techo de la cueva, pero el calor no quemaba. Era más como sumergirse en agua cálida.
El humo turquesa se condensó en formas sólidas, figuras humanas, pero no humanas, con rostros que cambiaban demasiado rápido para verlos claramente. Los guardianes se habían manifestado. Su voz, si es que era una voz, llenó la mente de Diego sin pasar por sus oídos. Has pagado el precio. Acepta ahora lo que has comprado. Y entonces el conocimiento llegó, no gradualmente, sino todo a la vez, como un tsunami de información que inundó cada rincón de la conciencia de Diego. Vio líneas temporales ramificándose desde el presente hacia innumerables futuros. Algunas terminaban rápido en catástrofes: guerra nuclear, colapso climático, pandemias diseñadas. Otras se extendían más lejos, pero aún terminaban en oscuridad. Humanidades atrapadas en realidades virtuales, consumidas por inteligencias artificiales que no compartían valores humanos, fragmentadas en tribus guerreras sobre recursos menguantes. Pero también vio el camino hacia el futuro que los guardianes favorecían, uno donde la humanidad aprendía a vivir conscientemente dentro de los ciclos del tiempo, donde la tecnología servía a la vida en lugar de reemplazarla, donde el conocimiento antiguo y moderno se sintetizaban en una nueva sabiduría. Y vio su papel en hacer real ese futuro. No era simple ni fácil. Requeriría que reuniera a otros que habían sido llamados científicos, artistas, líderes, soñadores, y que juntos crearan un movimiento que cambiaría la conciencia humana en las formas fundamentales. Vio los enemigos que enfrentaría, aquellos que se beneficiaban del estado actual del mundo, que temían el cambio más que la extinción. Vio las pruebas que vendían, momentos en los que el camino correcto parecería el equivocado, cuando la duda amenazaría con paralizarlo. Pero también vio aliados inesperados, recursos ocultos, y sobre todo, vio que el futuro no estaba predeterminado. Cada elección importaba, cada acción creaba ondas que se extendían por las líneas temporales, haciendo algunos futuros más probables y otros menos. Y vio algo más, algo que los guardianes rara vez mostraban. Vio que él importaba. Diego Castellanos, el hombre invisible, era una pieza crucial en el gran juego que se estaba desarrollando. No porque fuera especial de nacimiento, sino porque había elegido convertirse en algo más que lo que era. El conocimiento era abrumador, casi más de lo que una mente humana podía contener. Pero junto con el conocimiento vino algo más, un cambio fundamental en cómo Diego experimentaba la realidad. Podía ver ahora las corrientes invisibles del tiempo fluyendo alrededor de las personas y lugares. Podía sentir los momentos de bifurcación, puntos donde decisiones pequeñas tendrían consecuencias enormes. Podía percibir las resonancias entre el pasado y el futuro, cómo patrones antiguos se repetían en formas modernas. Se había convertido en lo que los antiguos llamaban un tlamatini, un sabio, un conocedor de cosas. Pero más específicamente, se había convertido en el Cuauhtémoc de esta era, el guardián de conocimientos ancestrales para tiempos modernos. Cuando las llamas finalmente se apagaron y el humo se disipó, Diego estaba solo en la cueva con el colibrí, pero no se sentía solo. Podía sentir la presencia de los guardianes observándolo desde fuera del tiempo normal. Podía sentir la conexión con otros como él dispersos por el mundo. Y podía sentir el peso de su nueva responsabilidad asentándose sobre sus hombros. El colibrí voló hasta posarse en su hombro, algo que ningún colibrí normal habría hecho. Su pequeño peso era reconfortante. ¿Y ahora qué?, preguntó Diego en voz alta. El ave emitió su trino musical, y Diego comprendió el mensaje. Ahora comienzas el verdadero trabajo. Los recuerdos que sacrificaste no se fueron en vano. Fueron semillas plantadas en el jardín del tiempo. Y de Minson, ellas crecerán los futuros que todavía puedes salvar.
Diego se puso de pie, sus piernas sorprendentemente estables dado todo lo que acababa de experimentar. Recogió la piedra de jade, ya no caliente, sino tibia y familiar, y la colocó de vuelta en su bolsillo. Mientras caminaba hacia la salida de la cueva, vio que el cielo al este comenzaba a aclararse. Había estado adentro toda la noche, aunque el tiempo había parecido tanto más corto como infinitamente más largo. Cuando salió al bosque, el mundo lucía diferente, no visualmente. Los árboles eran los mismos árboles, las rocas las mismas rocas, pero ahora podía ver las capas de tiempo apiladas en cada cosa. Podía ver el fantasma del bosque como había sido hace 1000 años, antes de la conquista, y podía ver sus posibles futuros. Algunos verdes y vivos, otros grises y muertos. El colibrí despegó de su hombro y voló en círculos sobre su cabeza antes de alejarse volando hacia el este, donde el sol estaba comenzando a levantarse. Diego lo observó irse, sabiendo que regresaría cuando lo necesitara. Por ahora tenía que regresar a la ciudad, regresar a su vida que ya no era su vida, porque aunque los hechos de su existencia permanecían igual, aún trabajaba en el museo, aún vivía en el mismo departamento, aún era técnicamente la misma persona. Todo había cambiado. Diego Castellanos había muerto en esa cueva, sacrificado en el altar del futuro. Y quien caminaba ahora por el bosque mientras el amanecer pintaba el cielo de oro y carmesí era alguien nuevo, alguien con un propósito, alguien que finalmente, después de 42 años de invisibilidad, sería visto. El verdadero viaje apenas comenzaba. Los días siguientes fueron surrealistas. Diego regresó a su trabajo en el museo, pero era como si estuviera actuando el papel de su yo anterior. Sus manos realizaban las mismas tareas: restaurar documentos frágiles, catalogar artefactos, organizar archivos, pero su mente operaba en un nivel completamente diferente. Ahora veía patrones que antes había pasado por alto. Cuando trabajaba con un códice del siglo XVI, no solo veía los glifos y las ilustraciones, sino también las capas de significado oculto debajo. Cada imagen era un nodo en una red más grande de conocimiento que se extendía a través del tiempo. Sus colegas notaron el cambio, aunque no podían identificarlo exactamente. ¿Te cortaste el pelo?, preguntó Gabriela, la joven becaria que trabajaba en la oficina al lado de la suya. No, respondió Diego. Hay algo diferente en ti. Te ves, no sé, más presente, supongo. Presente. Irónico, considerando cuánto de su pasado había sacrificado para llegar aquí. Pero Gabriela tenía razón. Por primera vez en años, tal vez en su vida, Diego estaba completamente presente en cada momento. El tiempo ya no se sentía como algo que pasaba mientras él esperaba que su vida comenzara. Era algo en lo que él existía activamente, conscientemente. El tercer día después del ritual, mientras Diego examinaba un documento colonial sobre prácticas religiosas indígenas, sintió una presencia detrás de él. Se giró y encontró a un hombre parado en la puerta de su oficina. Un hombre que definitivamente no trabajaba en el museo. Era alto, de unos 60 años, con el cabello plateado peinado hacia atrás y una barba corta y cuidada. Vestía un traje impecable de color gris carbón que probablemente costaba más que el salario mensual de Diego. Pero lo más sorprendente eran sus ojos, oscuros, penetrantes y llenos del mismo tipo de conocimiento profundo que Diego ahora poseía. Diego Castellanos, dijo el hombre, y su voz tenía un acento que Diego no pudo ubicar, algo europeo mezclado con inflexiones que sonaban mesoamericanas. O debería decir, el nuevo Cuauhtémoc. He estado esperando que despertaras. Diego se puso de pie lentamente, cada músculo en su cuerpo tenso. Podía ver las corrientes de tiempo fluyendo alrededor de este hombre de maneras complejas. Muchas más líneas convergiendo en él de lo que era normal para una persona común. ¿Quién eres?, preguntó Diego. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa particularmente cálida.
Mi nombre es Sebastián Cortés Moctezuma. Sí, ambos apellidos son exactamente lo que piensas. Soy descendiente tanto del conquistador como del emperador. La historia tiene un sentido del humor retorcido. Se acercó a la oficina sin esperar invitación, cerrando la puerta detrás de él. Soy, como tú, alguien que ha sido llamado, pero fui llamado hace 30 años, cuando era apenas mayor de lo que tú eres ahora. He servido como Cuauhtémoc para esta era durante décadas, esperando a mi sucesor. ¿Sucesor? Diego sintió una punzada de algo. ¿Miedo? ¿Excitación? No me estás reemplazando, aclaró Sebastián, leyendo su expresión. No es así como funciona. Puede haber múltiples Cuauhtémoc operando simultáneamente, especialmente cuando nos acercamos a un punto de convergencia mayor. Piénsalo como refuerzos. Los guardianes saben que las pruebas que vienen serán demasiado grandes para que una persona las enfrente sola. Se sentó en la única silla de visitante en la pequeña oficina, cruzando las piernas con movimientos elegantes. Imagino que tienes preguntas, continuó. Muchas preguntas, y tengo respuestas, aunque tal vez no las que esperas. Pero primero necesito saber, ¿comprendes completamente lo que has aceptado? Lo que significa ser un guardián del conocimiento antiguo en un mundo que ha olvidado cómo escuchar? Diego consideró la pregunta. El conocimiento que los guardianes le habían dado era vasto, pero también incompleto, como un mapa con grandes secciones en blanco que decían, aquí hay monstruos. Entendía el qué, pero no siempre el cómo. Sé que el mundo está en un punto de bifurcación, dijo Diego cuidadosamente. Sé que hay múltiples futuros posibles y que mis acciones, nuestras acciones, pueden influir en cuál se manifiesta. Sé que tengo enemigos que ni siquiera he conocido todavía, que luchan para mantener el status quo porque se benefician de él. Y sé que tengo aliados, otros como tú, dispersos por el mundo. Sebastián asintió con aprobación. Bien, los guardianes no te dejaron completamente sin preparación entonces, pero hay cosas que solo pueden enseñarse, no descargarse directamente en tu conciencia. Estrategias, tácticas, las realidades políticas de operar en un mundo que considera lo que hacemos como, en el mejor de los casos, misticismo excéntrico y en el peor, herejía peligrosa. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Diego. Hay una organización, llamémosla la Red de Tiempo, que conecta a aquellos como nosotros, científicos cuánticos que entienden que el tiempo no es lineal, historiadores que ven patrones cíclicos en eventos humanos, artistas que pueden visualizar futuros todavía no nacidos, chamanes de tradiciones indígenas que nunca perdieron la conexión con los ritmos más profundos de la tierra. Y sí, los llamados como nosotros, que han pagado el precio en recuerdos para obtener visión. ¿Cuántos somos?, preguntó Diego. 12 activos actualmente dispersos globalmente. Tú eres el número 13, un número propicio, según ciertas numerologías. Pero también perdimos 3 el año pasado. ¿Perdimos? Diego sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? La expresión de Sebastián se oscureció. Uno murió en lo que las autoridades declararon un accidente automovilístico, pero que aquellos de nosotros con ojos para ver reconocemos como asesinato. Otro simplemente desapareció. Su apartamento estaba vacío. Ningún rastro de a dónde fue o por qué. Y el tercero fue peor. Se volvió contra nosotros. Sebastián hizo una pausa, como si la memoria le causara dolor físico. Su nombre era Linda Chen, una física cuántica brillante de Taiwán. Había sido llamada 5 años atrás, pero no todos los que son llamados permanecen fieles a la visión de los guardianes. Linda decidió que el futuro que ellos favorecen, uno de equilibrio y conciencia renovada, era demasiado lento, demasiado gradual. Quería usar el conocimiento para forzar un cambio más rápido, más violento. ¿Qué pasó con ella? Todavía está ahí afuera, dijo Sebastián simplemente, con su propia red de seguidores,
persiguiendo su propia visión de cómo debería ser el futuro. Los guardianes no interfieren. Libre albedrío es sagrado para ellos, incluso cuando se usa destructivamente. Así que nos corresponde a nosotros contrarrestarla, asegurar que su versión del futuro no sea la que se manifieste. Diego sintió el peso de esto, asentándose sobre él. No era solo una cuestión de sabiduría antigua y visión mística. Era una guerra real, aunque librada de maneras que la mayoría de las personas nunca verían o entenderían. ¿Por qué yo?, preguntó Diego, la pregunta que había estado rondando en su mente desde que el colibrí apareció por primera vez. Soy nadie. No tengo poder, riqueza o influencia. ¿Qué puedo ofrecer que otros no pueden? Sebastián lo estudió por un largo momento. Los guardianes no eligen basándose en lo que eres, sino en lo que puedes convertirte. Ven potencialidades, líneas temporales donde tus elecciones específicas crean ondas que se amplifican en formas importantes. En tu caso, se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. En tu caso, vieron a alguien que ha vivido en los márgenes de la vida, observando pero no participando completamente. Esa cualidad, que probablemente sentiste como debilidad, es en realidad tu mayor fortaleza. Has pasado décadas aprendiendo a ver sin ser visto, a comprender sistemas desde fuera, y ahora, con el conocimiento que los guardianes te han dado, puedes operar de maneras que aquellos en el centro del poder nunca esperarían. Se puso de pie, alisando su traje. Esta noche, a las 9, hay una reunión de la red. No física. Todavía no es seguro que todos estemos en el mismo lugar, pero estaremos conectados a través de métodos que son parte tecnología, parte ritual antiguo. Necesito que estés allí. Los otros deben conocer al nuevo Cuauhtémoc, y tú necesitas conocerlos a ellos. Somos más fuertes juntos que separados. Sacó una tarjeta de su bolsillo interior y la colocó en el escritorio de Diego. No tenía nada escrito en ella, excepto una dirección en la colonia Roma. Ven solo, instruyó Sebastián, y trae la piedra de jade. La necesitarás para la conexión. Sin otra palabra, salió de la oficina, dejando a Diego sentado en su silla, mirando la tarjeta en blanco y sintiéndose como si hubiera sido arrojado a una corriente cuya velocidad y dirección apenas comenzaba a comprender. El resto del día transcurrió en una nebulosa. Diego intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente seguía volviendo a la conversación con Sebastián. Una red de guardianes del conocimiento antiguo, operando en la sombra, una física renegada buscando forzar su propia visión del futuro. Reuniones que mezclaban tecnología con rituales ancestrales. Era todo tan imposible, tan fantástico. Y sin embargo, aquí estaba, viviendo dentro de esa imposibilidad. A las 8 de la tarde, Diego cerró su oficina y se dirigió a la dirección de la tarjeta. El edificio resultó ser un edificio de departamentos Art Deco del período posrevolucionario, bellamente restaurado, pero no ostentoso. El tipo de lugar que alguien con mucho dinero elegiría si quisiera permanecer discreto. El conserje apenas lo miró cuando Diego mencionó que iba al penthouse. Claramente Sebastián había preparado el camino. El elevador subió suavemente a la planta superior. Las puertas se abrieron directamente a un vestíbulo privado con una sola puerta de madera tallada. Antes de que Diego pudiera llamar, la puerta se abrió. Sebastián estaba allí, pero ahora vestía de manera muy diferente. La ropa occidental había sido reemplazada por una túnica de algodón blanco bordada con diseños geométricos en hilo rojo y negro, patrones que Diego reconoció de códices prehispánicos. Alrededor de su cuello colgaba un collar de jade tallado con glifos que brillaban débilmente con luz propia. «Entra», dijo simplemente, «ya casi es hora». El interior del departamento era una mezcla surrealista de antiguo y moderno.
Pantallas de computadora y equipo de comunicación de alta tecnología compartían espacio con braseros ceremoniales, códices enmarcados e ídolos de piedra que probablemente valían millones en el mercado negro. En el centro de la sala principal había un círculo marcado en el suelo con lo que parecía ser arena blanca. Dentro del círculo había 13 cojines dispuestos en un patrón específico, 12 alrededor del borde exterior, uno en el centro. El cojín central es para ti, explicó Sebastián. Como el más nuevo, actúas como el eje alrededor del cual el resto de nosotros nos conectamos. Es una posición de honor, pero también de vulnerabilidad. Sentirás las energías de todos los demás fluyendo a través de ti. Diego entró al círculo y se sentó en el cojín central, cruzando las piernas. Sebastián ocupó uno de los cojines exteriores, y luego, uno por uno, los otros cojines comenzaron a brillar con luz suave. Pero en lugar de personas físicas apareciendo, lo que se materializó fueron proyecciones holográficas, no del todo sólidas, pero más sustanciales que simples imágenes. Y cada proyección estaba rodeada por el mismo tipo de aura turquesa que Diego había visto alrededor del colibrí. Una mujer joven con rasgos indígenas y el cabello trenzado con cuentas de turquesa se materializó. Xochitl, dijo simplemente. Oaxaca, México, guardiana de los conocimientos. Zapotecas. Un hombre de mediana edad con rasgos andinos apareció a continuación. Tupac, Lima, Perú, guardián de las tradiciones quechua. Una por una, las proyecciones se completaron. Un monje tibetano, una científica nórdica, un historiador árabe, un activista ambiental de la Amazonía, un programador de computadoras de Silicon Valley que parecía tener apenas 20 años. Y finalmente, en el último cojín, apareció una figura que hizo que Diego se tensara inmediatamente. Era una mujer asiática, de unos 40 años, con el cabello corto y ojos que brillaban con inteligencia feroz. Pero a diferencia de las otras proyecciones, la suya estaba ligeramente distorsionada, como si estuviera transmitiendo desde un lugar donde las leyes normales de la realidad no aplicaban completamente. «Linda Chen», susurró Diego, reconociéndola de la descripción de Sebastián. «Ella no debería estar aquí», dijo Sebastián bruscamente. «La conexión es solo para miembros de la red». «Pero la proyección de Linda», sonrió. «Oh, Sebastián, todavía tan atado a reglas y protocolos, los guardianes me llamaron tanto como a ustedes. El hecho de que haya elegido un camino diferente no invalida mi derecho a participar». «Viniste a interrumpir», acusó Xochitl. «A sembrar discordia, como siempre». «Vine», dijo Linda, su voz resonando de manera extraña en el espacio, «a darle la bienvenida al nuevo Cuauhtémoc y a ofrecerle una elección que los demás preferirían que no conociera». Su imagen se giró para enfrentar a Simba. «Diego, directamente. Te dijeron que tu papel es influir suavemente en los eventos, ¿verdad? Trabajar dentro de los sistemas existentes para fomentar un cambio gradual hacia un futuro más consciente. Es todo muy noble, muy paciente». Su expresión se endureció. «También es demasiado lento. En el tiempo que les tomaría crear ese futuro soñado gradualmente, el daño a los ecosistemas de la Tierra se volverá irreversible. Especies cruciales se extinguirán, puntos de inflexión climática se cruzarán, y, para cuando su conciencia elevada finalmente se manifieste, será demasiado tarde para importar». «¿Y tu alternativa?», preguntó Diego, sintiendo las corrientes del tiempo arremolinándose violentamente alrededor de esta conversación. Este era un momento de bifurcación, se dio cuenta. Una decisión que lo afectaría profundamente. «Mi alternativa es usar el conocimiento que los guardianes nos dieron no como una sugerencia, sino como una herramienta. Forzar el cambio que la humanidad es demasiado estúpida o cobarde para elegir por sí misma. Los centros de poder que sostienen el sistema actual, corporaciones, gobiernos, instituciones financieras, todos tienen vulnerabilidades. Con nuestras habilidades podemos derribarlos,
crear el caos necesario del cual un nuevo orden pueda emerger. Caos que mataría a millones, dijo Sebastián con disgusto. Sufrimiento incalculable mientras los sistemas colapsan. Sufrimiento que está llegando de todos modos si no actuamos decisivamente, respondió Linda. Al menos en mi camino hay propósito en el dolor, una intención de crear algo mejor de las cenizas. Se volvió nuevamente hacia Diego. No tienes que decidir ahora, pero piénsalo. Los guardianes te dieron conocimiento, pero eres tú quien decide cómo usarlo. Puedes seguir el camino que Sebastián y los otros abogan, gradual, seguro, probablemente demasiado poco y demasiado tarde. O puedes unirte a mí en la toma de acciones reales, consecuentes, que realmente cambien el curso de la historia. Su imagen comenzó a desvanecerse. Mi oferta permanece abierta. Cuando estés listo para tener una conversación real sobre lo que se necesita, sabes cómo encontrarme. Y entonces se fue, dejando solo 11 proyecciones en el círculo. El silencio se estiró por un largo momento. Finalmente, Sebastián habló. Ahora ves el tipo de tentaciones que enfrentarás. Linda no está completamente equivocada. Su análisis de la urgencia es preciso, pero sus soluciones crean tantos problemas nuevos como los que resuelven. Forzar el cambio a través del caos y el miedo nunca ha llevado a nada que valga la pena preservar. Pero ella tiene un punto, dijo el programador joven. Se había presentado como Marcus. Nos estamos quedando sin tiempo. Las ventanas para acción significativa se están cerrando. Lo cual es precisamente por qué necesitamos operar con inteligencia, no con desesperación, respondió la científica nórdica, Astrid. Un movimiento precipitado ahora podría cerrar posibilidades que de otra manera permanecerían abiertas. El debate continuó, cada miembro de la red aportando su perspectiva. Diego escuchaba, sintiendo las corrientes de tiempo fluyendo alrededor de cada argumento, viendo cómo diferentes elecciones conducían a diferentes ramificaciones. Y se dio cuenta de algo, no había respuestas fáciles. Los guardianes le habían dado visión pero no certeza. Podía ver los posibles futuros, pero no cuál era el correcto. Esa elección, con toda su incertidumbre agonizante, recaía en hombros humanos. Recaía en sus hombros. Cuando la reunión finalmente terminó horas después y las proyecciones holográficas se desvanecieron una por una, Diego se quedó sentado en el cojín central, agotado hasta los huesos. Sebastián se acercó, ofreciéndole una mano para ayudarlo a levantarse. «Sé lo que estás sintiendo», dijo gentilmente. «El peso de todo esto, la enormidad de las decisiones que enfrentarás. Mejora con el tiempo. No más fácil, pero mejora. ¿Cómo sabes que no elegiré el camino de Linda?», preguntó Diego. «Ella tiene puntos válidos. Porque», dijo Sebastián, «si fueras el tipo de persona que elegiría el poder sobre la paciencia, la fuerza sobre la sabiduría, los guardianes nunca te habrían llamado. Confían en tu juicio incluso cuando tú no lo haces». Diego deseó poder compartir esa confianza. Pero mientras salía al aire nocturno de la Ciudad de México, sintiendo el pulso de millones de vidas a su alrededor, cada una navegando su propio futuro, sabía que la única forma de avanzar era paso a paso, elección por elección. El colibrí apareció de repente, flotando frente a su rostro, sus plumas brillando bajo las luces de la calle. Sus ojos de obsidiana lo miraron con lo que podría haber sido comprensión, o tal vez simplemente reflexión. Diego extendió su dedo, y el ave se posó en él por un momento, más liviana que el aire. «Guíame», susurró. «Cuando no sepa qué hacer, guíame hacia el camino que sirve a la vida». El colibrí emitió su trino musical, y luego voló hacia el cielo nocturno, desapareciendo entre las estrellas, y Diego Castellanos, el Cuauhtémoc del siglo XXI, guardián de conocimientos ancestrales, restaurador ya no de libros antiguos, sino de futuros posibles, caminó a casa, llevando en su corazón el peso de mundos aún por nacer. 3 meses después,
Diego estaba frente a una sala llena de estudiantes en la UNAM, dando una conferencia sobre códices prehispánicos. Oficialmente. Extraoficialmente, estaba sembrando semillas, ideas, perspectivas, formas de ver el tiempo que reconectarían estas mentes jóvenes con ritmos más profundos. Entre la audiencia, vio rostros que brillaban con el mismo tipo de potencial que los guardianes habían visto en él. Futuros Cuauhtémocs, tal vez. O simplemente personas que aprenderían a ver el mundo de manera diferente, que harían elecciones que ondulearían a través de las líneas temporales. Y en la ventana, visible solo para él, el colibrí observaba, siempre observando, siempre esperando, siempre listo para guiar al próximo elegido cuando llegara su momento, porque la historia no termina, solo se transforma una y otra vez en espirales infinitas de posibilidad, y aquellos que aprenden a bailar con el tiempo, a honrarlo, a comprenderlo, a trabajar dentro de sus ritmos en lugar de contra ellos, son aquellos que finalmente moldean qué futuro amanece. Diego sonrió a su audiencia, sintió la piedra de jade tibia en su bolsillo y continuó enseñando. El futuro aún no estaba escrito, y eso, comprendió finalmente, era motivo de esperanza.